Venga, chicos, estamos. Un momento. Ya. Es ¿Pero que por no qué hemos tenido bostezas? el café. Vaya atasco, hemos pillado. Bueno, pero ahora cogemos la directa y a grabar. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Los dolores de crecimiento son una queja muy habitual en niños pequeños que suele ir acompañado de un «mamá, me duelen las piernas». A pesar de lo aparatoso que puede ser ver a uno de estos niños quejarse, en la mayoría de los casos no encontramos algo que justifique ese dolor y lo normal es que al cabo de unas horas se les pase. Bien distinto es el caso de los adolescentes, los cuales suelen quejarse de dolor en las rodillas y los talones de forma recurrente y empeora con el ejercicio. Pero, ¿existe alguna justificación médica que explique este tipo de dolores? ¿Es necesario dar algún tipo de medicación cuando mi hijo se queja? ¿Qué es eso de la enfermedad de Osgood-Schlatter o la enfermedad de Severs de la que habla mi pediatra? ¿Cuándo debo preocuparme y consultar con el médico? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre los dolores de crecimiento en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a este podcast Sin Cita Previa. Estamos aquí, Elena, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar como todos los episodios que estamos emitiendo al otro lado de los auriculares. ¿Y qué tal, Elena? ¿Cómo estás tú hoy? Bien, hoy muy fuerte porque yo, como ayer hice ejercicio, tengo dolores. Pero sean de crecimiento. Seguro. Tú todavía estás dando el estirón y me te quedan duele. 2 centímetros. 2 centímetros, según mi mano. Sí, pero bueno. Nada, recordaros que dejarnos una valoración positiva en las redes sociales desde la que nos escucháis o desde la plataforma que nos escucháis, y si compartís con alguien que le pueda interesar este episodio, pues os estaremos eternamente agradecidos. Entonces, Elena, hoy vamos a hablar de dolores de crecimiento, que ya veremos que está mal llamado dolores de crecimiento porque crecer no duele, que crezcan los huesos no duele. Como que salgan los dientes. Efectivamente, pero como es la época de la vida en la que ocurren estos dolores, que es cuando el niño crece, pues por eso lo llamamos dolores de crecimiento. Pero bueno, es parte de la patología traumatológica que decimos los pediatras, ¿no? Sí, esto la verdad que en la consulta lo vemos, o sea, la queja traumatológica de me duele aquí, me duele allá, he hecho deporte y se me ha torcido el tobillo, las piernas no las tiene así o asá, eso la verdad que es como el día a día de nuestra consulta. Es verdad que hay una especialidad en medicina que es traumatología y cirugía ortopédica que se dedica exclusivamente a esto y hay profesionales súper especialistas en cosas de niños, pero claro, nosotros en la consulta recibimos muchas de estas cosas que tenemos que cribar, que realmente es lo que forma parte del crecimiento normal del niño y qué cosas nos tienen que preocupar o son patológicas o tras las cuales puede esconderse alguna enfermedad real que necesite ser vista por estos especialistas. Entonces, bueno, saber que como todo en medicina y especialmente en pediatría, en el niño sano, lo más frecuente es que todos estos dolores pues formen parte de la evolución normal del crecimiento del niño y que son cosas que suelen pasarse con el tiempo, pues dependiendo de la edad, y eso es lo que os vamos a contar ahora. Son más típicas unas cosas u otras, pero que la mayoría de estas cosas son benignas y debajo de ellas pues no hay ninguna enfermedad patológica importante. Sí que es verdad que los adolescentes son un caso aparte, ¿no? Ahora veréis que vamos a dividirlo este episodio en 2 partes, ¿no? Dolores de crecimiento del niño pequeño y dolores de crecimiento del adolescente. Y en los adolescentes sí que hay una alteración, sí que hay una inflamación muy concreta, que es donde se insertan algunos tendones al lado de los cartílagos de crecimiento, ¿vale? Ahora incidimos un poco de ello. Pero realmente lo importante de este episodio, más allá de que os expliquemos esos 2 tipos de dolores, va a ser que sepáis diferenciar cuando unos dolores musculares, unos dolores articulares, sí que nos tienen que poner en alerta de que puede haber una enfermedad grave, que las hay, que luego veremos cuáles son, para que consultéis con vuestro pediatra. Pero bueno, Elena, vamos a empezar por ese primer grupo que decimos de dolores de crecimiento de niño pequeño. Ya lo he dicho yo al principio, crecer no duele, es decir, el crecimiento de los huesos, que los huesos se hagan más largos y más grandes, no es doloroso, pero decimos que son dolores de crecimiento porque como los niños, la etapa infantil es cuando
crecen los niños, pues bueno, se ha quedado con ese nombre, aunque realmente no deberíamos llamarlos así. Estos dolores, ¿cómo son y en qué época de la vida, con qué edad suelen tenerlos los niños? Pues este primer grupo de dolores de los niños pequeños, dolores de crecimiento, bueno, en realidad son de huesos, articulaciones, piernas, músculos, exactamente tampoco sabemos qué es, pues es más típico entre los 4 y los 8 años. Es muy raro que un lactante pequeño se queje de esto, primero porque no lo sabría localizar y tampoco nos lo sabría decir, pero bueno, son niños que ya hablan, mamá, me duele aquí, me duele allá. Es muy frecuente, hasta un 20% de los niños, o sea, 1 de cada 5 niños en algún momento de la infancia puede quejarse de eso, y es un dolor un poco inespecífico, que dicen pues en la zona de los tobillos, de las pantorrillas, de los muslos, Me que duele es aquí, mamá, y se tocan como los muslos, aquí. Sí, pero luego no te dicen uno lo ve a y punta de dedo. no se ha dado un golpe, no tiene ninguna deformidad, y además es más típico a última hora de la tarde o incluso a la noche, ya metidos en la cama, mamá, es que me duele. No encontramos una causa, o sea, no vemos que sea secundario a que se han dado un golpe, justo en ese momento pues no están malitos, no hay nada y suelen ser pues es un dolor de forma que es muy inespecífica, que el niño se queja, no vemos nada y además se le pasa, ¿no? Es así como muy típico. Sí, y además, que esto también es muy importante, no suelen decir en las articulaciones, o sea, no es como me duele la rodilla, sino pues hay que la suelen decir, pantorrilla, el los muslo. muslos, aquí en la parte de atrás y tal, porque lo de las articulaciones luego veremos que sí que puede tener su importancia. Claro, cuando esto ocurre de forma frecuente y se quejan después de varias tardes, varias noches, es algo como recurrente, incluso ha despertado alguna vez al niño por la noche, pues claro, acabáis acudiendo a la consulta, pero cuando venís a la consulta y exploramos al niño, tiene una exploración completamente y además, normal. A ver, niño, súbete, y hace fa, y se sube estupendamente, y tú obviamente no tiene nada muy roto. Pues eso, que les exploramos y no encontramos una alteración. Normalmente son las piernas, entonces al explorar las piernas... Y además las dos. Es raro que es. sea una sí y una no, es una cosa como bilateral, difusa, inespecífica... Y cuando lo exploramos está normal. Y lo que está claro es que al día siguiente se levantan sin dolor. O sea, no es, aunque se hayan acostado con un poco más de dolor o incluso se hayan despertado a primera hora de la noche, al día siguiente por la mañana el niño no tiene dolor. Y sobre todo tampoco afecta a su día a día. A ver, afecta a su día a día en el sentido de que se queja y algún día al acabar la tarde está como un poco más cansado. Es pero que me duele, deja, mamá. No deja de ir al cole, no deja de ir a un cumple, no deja de hacer una extraescolar. No, es que los cumples, ¿cómo van a dejar de ir, no? Hombre, ya te digo. Pero bueno, que es una cosa, es muy importante, eso siempre lo vamos a preguntar en la consulta para poder diferenciar cómo es de intenso ese dolor, ¿no? ¿Afecta a su vida del día a día? Y suele decir, no, está normal. Claro. ¿No? Y bueno, a veces sí que es verdad que es un síntoma, esos dolores como inespecíficos, suele estar el niño cansado y tal, que de vez en cuando lo consultáis al pediatra, pese a una exploración normal, hacemos una analítica. No siempre ni es obligatorio hacerlo. Pero bueno, como veremos al final, sí que hay algunas enfermedades que pueden ir cursar con estos dolores raros y bueno, no está de más que se puede hacer en algunos casos, cuando no te queda muy claro, para descartar lo otro, no realmente buscando algo concreto. Y de tratamiento, Elena, ¿qué es lo que vamos a poder recomendarles? Lo que de forma natural a los padres os sale a hacer. Es que me duele aquí, tú ves que el niño está bien, ha pasado un día estupendamente, no le pasa nada. Es bueno, cariño, venga, te voy a dar aquí un masajito. Y es verdad, dice, no, le di un masajito y se le pasó puntualmente. A lo mejor ha necesitado que se le dé algo de ibuprofeno o paracetamol, pero no suele ser habitual. El masajito, calorcito, suele ser suficiente para que el niño luego escuchen esto los niños, porque si no van a empezar a quejarse todas las noches. A mí me duele el masajito. Sí, pero bueno, suele ser así. Incluso no se sabe si esto podría ejercer cierto efecto placebo en el niño, ¿no? Que pues recibe una atención, su papá, su mamá le dedica un poquito de tiempo y ya está, y se les pasa. O sea, suele ser así, me quejo un poquito de masaje, puntualmente algo de medicación y ya está. Y el niño pues duerme feliz. Pues estos son los de crecimiento de niño pequeño. Vamos a ver los siguientes, los del adolescente, la pubertad. Claro, estos son los que antes ha dicho Gonzalo, que estos sí que tienen una causa concreta, que si nosotros lo estudiamos, pedimos una prueba de imagen de la zona en la que se quejan, podríamos ver una alteración. Es una cosa tan característica, la localización, la exploración física, la edad, todo, que normalmente no necesita hacer ninguna prueba complementaria. Tiene además nombre propio
Normalmente es muy típica en la rodilla y en los talones, dependiendo un poco de la edad y el tipo de ejercicio que haga el niño, y se relaciona sobre todo con la actividad física y el hecho de que el niño está creciendo y tiene una musculatura que se está engrosando como consecuencia de la actividad deportiva y genera una cosa que se llama apofisitis por tracción, que es una inflamación de la zona de los cartílagos de crecimiento donde se insertan los músculos en los huesos. Los músculos están fuertes, un poco más fuertes que ese hueso que todavía está un poco cartilaginoso, tira un poquito, se inflama y duele. Claro, porque tenéis que pensar que en la adolescencia, en la pubertad, los cartílagos de crecimiento están como una fábrica a todo. O sea, claro, a como tienen que pegar el estirón, es una zona del hueso que está formando mucho hueso, ¿vale? Eso de por sí tampoco duele, pero si al lado tiene insertado un tendón y que está tirando muy fuerte, ¿no? Pues porque es un niño que está haciendo mucho ejercicio, que es lo que dice Elena, que está creciendo la musculatura, pues esas protuberancias de los huesos donde están insertados los tendones muy cerca de los cartílagos de crecimiento, pues tienden a inflamarse. En ese sentido, cualquier articulación puede tener un dolor de crecimiento de este tipo, una apofisitis por tracción. Pero sí que es verdad que es muy raro que ocurra en ciertos sitios. Por ejemplo, me lo voy a inventar, en el codo, pues como no hagas un deporte muy específico que tire del tríceps o del bíceps, pues lo normal es que no lo tengas. Y por eso los niños normalmente suele haber dos dolores de crecimiento muy concretos, que son los de las rodillas y los de los talones. ¿Cuáles son las malas noticias? Pues que el niño va a estar fastidiado unos meses, porque como hasta que no se cierran las epífisis, que es los cartílagos de crecimiento, pues pueden pasarse varios meses teniendo este tipo de dolor recurrente en una zona muy localizada de las rodillas o de los talones. Bueno, decir que esto puede durar meses, a veces años. Y es importante pues que expliquemos bien qué es esto en la consulta para evitar visitas recurrentes, porque esto no necesita nada más que dar una serie de consejos que os vamos a contar a continuación, y con el tiempo va a mejorar, no tiene ninguna implicación en la vida del niño. Pediconsejo. En el caso de que tu hijo tenga fiebre y de manera súbita empiece a cojear, no dudes en acudir a tu pediatra para que le explore. Bueno, estas dos enfermedades o síndromes muy típicos que acontecen tanto en la rodilla como en el talón, pues tienen nombre propio. A los pediatras yo creo que siempre nos encanta que llegue el niño adolescente con su dolor de rodilla, hacemos la exploración y decimos, tienes la enfermedad de Osgood-Schlatter. Y que son los médicos que la describieron, claro. Y los padres, sí, qué raro. Ya uno ya le explicas, le cuentas todo, tiene la cosa típica, ya uno pues se va con su diagnóstico y tan tranquilamente. Y solo con nuestros ojitos, las manos y la exploración física y la historia que nos ha contado el paciente. Y además que yo creo que el Osgood-Schlatter sí que es un nombre que a muchos padres les suena. La del talón, que luego veremos cuál es, yo creo que no. Pero la de las rodillas yo creo que sí que están acostumbrados a oír ese nombre un poco raro. ¿Y dónde duele la rodilla? Porque realmente, bueno, sí, vale, es la rodilla, pero no es la rodilla, es la tibia, ¿no? Claro, a ver, esto es el cuádriceps, que es todo el músculo del muslo, pues es uno de los músculos más potentes y con más fuerza de todo el cuerpo, y entonces genera una fuerza muy importante en la zona donde se inserta este tendón, que es el tendón rotuliano, y tira de la zona de la tibia donde está esta tuberosidad. Sí, la tuberosidad, que es donde se inserta, donde está creciendo la tibia, ¿no? Sí. Y entonces esto, como consecuencia pues, de una actividad deportiva intensa, normalmente ocurre en niños que juegan al fútbol, que corren, que tenis, baloncesto, sobre todo pues los que lo hacen varias veces a la semana. Por eso también es un poco más típica en chicos, porque tienen musculatura que es un poco más fuerte, y además a esta edad, ya la adolescencia, entre los 13, 14, 15, 16 años, son los que claramente hacen más deporte. Chicas, desde aquí, por favor, tenemos que conseguir tener Osgood-Schlatter también las niñas, porque esto es derivado pues, del ejercicio, sobre todo intenso, y entonces pues es un dolor muy típico. Dices que me duele las rodillas después de entrenar, después de haber estado con mis amigos jugando al fútbol, y es que me duele aquí, y entonces es la zona justo debajo de la rótula, a veces incluso ya no solo dolor, sino que hay una zona
zona que se ve, como el hueso un poco salido, pues es esa zona, normalmente no está roja ni nada, aunque podría llegar a estarlo, pero es una zona que nosotros la tocamos, sí, es aquí donde me duele. Eso es, y además muchas veces es unilateral, que es una cosa que a los padres les llama mucho la atención, que dice, jolín, le duele solo una rodilla, ¿y por qué no las dos? Porque si es tracción y los dos huesos se están formando, pues sí que tenéis que saber que muchas veces es solo una de las dos rodillas. O a lo mejor él solo se queja una de las dos rodillas y luego cuando vienen a explorarle tienen inflamadas las dos. En cuanto a la edad, es muy típico entre los 9 y 14 años, que es ese momento cuando normalmente pegan el estirón, y bueno, incluso hasta 1 de cada 5 niños lo que hacen ejercicio lo puede tener. Suelen ser niños delgaditos, como ha dicho Elena, y muchas veces puede llegar a impedir el ejercicio. Claro, por dolor, no porque tengas una limitación, pero claro. Sí. De hecho, cuando les exploras, lo que es la rodilla en sí, lo que es la articulación, no está limitada, ni duele, ni a la flexoextensión, ni a la rotación que puedes hacer, y solo es que cuando les pones los pies apoyados haciendo una flexión de la rodilla y coges el dedo y aprietas en esa parte de la tibia, en la parte de arriba, ¿no? Donde está la meseta tibial, ay, aquí me duele un montón. Y le ves ahí el bultito que decía Elena. Claro, esto nosotros si hiciésemos una radiografía, pues veríamos esta zona inflamada y a veces un poco como el hueso desprendido, pero está súper descrito que la exploración física y la historia clínica es suficiente para hacer el diagnóstico, y hacer una radiografía no da más información, de manera pues que evitamos hacer esta radiografía. Por eso la mayor parte de las veces en consulta vamos a dar el diagnóstico, vamos a dar las pautas de tratamiento, que son bastante sencillas, y no vamos a ahondar más en pruebas complementarias. Si hubiera duda, claro, no cumple criterios, a lo mejor sí se podría hacer. Sí, el típico que a lo mejor dice, no, es que me duele más por las mañanas. Y dices, uy, esto ya no me cuadra tanto, porque lo normal es que esto duela con el ejercicio, pues ahí sí. Y como tratamiento, pues bueno, hay que tener en cuenta que es fastidiado porque va a estar meses o incluso años teniendo dolores, más, menos, pero realmente lo que vamos a mandar es un antiinflamatorio, reposo cuando estén muy fastidiados. Hielo, como sí, una inflamación. Cuando esté frío al volver de entrenar o lo que sea, y hacer ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps para que sea más estable esa tracción que hacen. Entonces, bueno, esto lo decimos mucho en la consulta, en plan, ¿a qué juega? Al fútbol. Pues dile al entrenador que te tiene que hacer ejercicios para fortalecer el cuádriceps. Pues harán sentadillas, ejercicios de propiocepción, todo este tipo de cosas. Claro, y luego también es importante que cuando están más fastidiados que estiren bien este músculo para que se relaje un poquito también, pues el músculo deje de estar tan contraído y no ejerza tanta tensión sobre la tibia. De forma puntual se puede necesitar algo de ibuprofeno, y si está muy fastidiado se le puede decir, bueno, pues baja un poquito el nivel una semana, espera a estar un poquito mejor y vuelve a retomar. O sea, obviamente no está contraindicado el ejercicio, forma parte de lo mismo, o sea, esto es como una consecuencia del ejercicio, pero que es normal, ocurre muchas veces, y sobre todo muy importante explicar que es que esto se te va a pasar con el tiempo. O sea que, bueno, esto es bueno, en realidad es de los deportistas, yo siempre les digo, esto es porque practicas mucho, y les da así como mucha alegría. Y la otra enfermedad que es típica de estos dolores de crecimiento en la pubertad, a mí esta me gusta más que del Osgood-Schlatter, porque el Osgood-Schlatter como que la conoce todo el mundo, ¿no? Lo de los dolores en las rodillas, que es la otra que estamos diciendo es la enfermedad de Severs, y en este caso es en los talones, aunque luego los niños dicen, me duelen los tobillos, y ahora veremos un poco por qué. Sí, pero luego cuando lo exploras le duele el talón. Eso es, porque lo que ocurre aquí es una apofisitis por tracción del calcáneo. El calcáneo es el hueso del pie que está en la parte de atrás, que es el que conforma el talón, y es donde se inserta el tendón de Aquiles, ¿vale? Entonces, que es otro tendón súper fuerte, claro, de todo el gemelo. Eso es, y además el cartílago de crecimiento del calcáneo está en la parte de atrás del calcáneo, que es justo donde se inserta el talón de Aquiles, y entonces, pues bueno, ocurre con cierta frecuencia. Este dolor de crecimiento ocurre un poquito antes que el de los Osgood-Schlatter. Habíamos dicho que el de los Osgood-Schlatter era entre los 9 y 14 más o menos, y estos suelen ser niños un poco más pequeños, como entre los 8 y los 12, y también puede doler solo uno de los dos. Y característicamente estos también suelen ser niños que practican deporte, pero su complexión es un poquito menos atlética que los que practican Osgood-Schlatter. Normalmente, o sea, los que tienen Osgood-Schlatter. Normalmente los de los Osgood-Schlatter son muy delgaditos, muy estirados, porque tenían como mucha fuerza, y en el caso de los de Severs, bueno, pueden hacer deporte, pero a veces incluso tienen un poquito de sobrepeso. Esto también se entiende muy fácil porque, claro, pensar que el talón es seguramente el hueso del cuerpo que más peso soporta. Entonces, si estamos teniendo un tendón de Aquiles que tira muy fuerte con ese cartílago de crecimiento que está formando hueso y encima soporta mucho peso, pues es frecuente, y luego impacta y se inflama. Y luego es lógico pensar que si llevamos un calzado muy fino, con una suela muy dura, pues todavía puede empeorar más. Entonces, de hecho, eso es lo que forma parte del tratamiento
tratamiento, como lo mismo, lo otro, fortalecer la musculatura, estirar después del ejercicio y utilizar incluso taloneras o para mejorar un poco la amortiguación del talón en la práctica del ejercicio, que obviamente se recomienda continuar siempre que se pueda. Igual, si estás muy fastidiado, pues reposas un poquito y continúas después. Mira, esto que dices del calzado en el Severs es muy importante, porque al final en la rodilla, cuando tienes unos Godesslatter, pues bueno, sí, la cincha esta que a veces se pone para estabilizar, pero bueno, tampoco es imprescindible. En cambio, el calzado en el Severs es muy importante. Por ejemplo, los niños que juegan al fútbol y en hierba o a lo mejor en arena, que utilizan tacos. El taco al final es como un triángulo que todo el impacto cae en un lado y lo transmite directamente al talón. Entonces dices, bueno, sí, vas a seguir haciendo fútbol, pero estas zapatillas que te estás poniendo te vienen muy mal. O a lo mejor vienen a la consulta y son los típicos que vienen, estamos hablando de adolescentes, no de niño pequeñito, que vienen con un calzado que tiene la parte del talón muy blandita, muy poco recogida, que decimos. Y claro, si es un talón que se mueve mucho dentro de la zapatilla, son como microimpactos todo el rato. Entonces en estos niños a lo mejor sí que les vamos a recomendar un calzado no tan blando, son los típicos que a lo mejor en verano no pueden usar chancletas, sandalias y que utilicen un calzado que recoja más el pie, que sea un poquito más rígido, que tenga contrafuerte. Al explorarles dónde vamos a ver el dolor, pues ellos, aunque lo dicen al tobillo, va a ser en el talón, como en la parte de atrás. Les tocas ahí con el dedo, ay, me duele mucho. Ya, les tienes diagnosticados. Y como pasan en los Godesslatter, pues normalmente, salvo que tengas unas características de dolor un poco raras o alguna cosa, tampoco te requiere, ¿no? ninguna prueba complementaria. No, es igual que el otro, lo que pasa es que es en otra zona del músculo. Estos son los dos que son más típicos, que más habitualmente vemos en la consulta, que sí que suele generar consultas porque no porque los padres vean que sus hijos están muy afectados, porque obviamente ven que siguen haciendo una vida normal, pero es que se quejan muchas veces. Entonces, claro, dices, que ya lleva un mes, que es que no me lo para de decir. O que vuelve del entrenamiento cojeando y se pasa 2 días cojeando, que puede ocurrir. O sea, que son, entre comillas, motivos de consulta que yo creo que están justificados. Sí, sobre todo porque hay que explicarles bien lo que ocurre. Es muy importante que lo expliquemos bien en la consulta, porque una vez que damos este diagnóstico, pues es que esto va a continuar, esto es lo que tienes que hacer, cosas que puedes hacer para que mejoren, y con esto normalmente no suele, la verdad que yo no suelo, si lo explicas bien, no lo sueles ver de vuelta. No, a lo mejor a los 6 o 7 meses, cuando viene alguna revisión, ¿qué tal estás? Bueno, pues sigue doliendo, pero como que lo van sobrellevando. Sí, es muy importante, pues eso, que los padres entendáis, los padres y el propio adolescente, porque tiene capacidad totalmente de comprenderlo, que cómo es el curso de este síndrome, porque esto va a continuar, y es muy importante que si tenéis dudas, pues vengáis a la consulta y nos lo contéis. Y luego, sobre todo, siempre que venís a contarnos que os duelen huesos, cosas, hay una serie de preguntas que ningún pediatra va a dejar de hacer, da igual el ámbito en el que estéis, en urgencias del hospital, en la consulta de atención primaria, porque son cosas que hay veces que hay enfermedades graves que sí que pueden debutar con dolores óseos, articulares. Entonces, nosotros siempre vamos a hacer una serie de preguntas para poder descartar cosas que nos hagan sospechar que no son dolores de crecimiento, entre comillas, ¿no? Que ya hemos explicado que no es porque crezcan, sino porque puede haber detrás enfermedades tan graves como son leucemias, tumores, enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide o artritis juvenil. Y bueno, estas son las cosas que nosotros siempre os vamos a preguntar y que ahora os queremos contar para que vosotros pues os alerten, y si alguna de los que nos estáis escuchando, pues vuestros hijos tienen en sus dolores variados alguna de estas características, no dudéis en consulta. Pues mira, por ejemplo, el típico dolor de aparición súbita que casi de un día para otro te empieza a doler mucho, ese es un dolor y que al cabo de unos días no mejora, por el que hay que consultar al pediatra. Está claro que los dolores de crecimiento siempre son de aparición súbita, o sea, los 3 primeros días que al niño le duele, es que está con él y acabas yendo. Pero suele ser dolores a peor. Eso es. Pero, por ejemplo, el típico niño que no es que desde ayer le duele muchísimo aquí en el pectoral y tú le preguntas al niño, ¿y qué estuviste haciendo ayer? No, saltando en las camas elásticas. ¿Y qué te pasa? Que me duele. Y al cabo de 3 días se le pasa, pues mira, lo que tenía el niño eran agujetas. Entonces, por eso decimos que hay que esperar normalmente 3-4 días a ver un poco cómo van los dolores para ver si se solucionan. Zonas del cuerpo que también por las que debéis de consultar, pues bueno, ya sabéis que las rodillas y los talones son
son muy típicas, ¿no? Por los dolores de crecimiento, y a lo mejor eso está siempre justificada la consulta, pero nos va a preocupar menos que si el niño se queja en los brazos, en las caderas o en la columna vertebral, que no son unos sitios habituales en los que se pueda quejar el niño por unos dolores de crecimiento y que sí que puede haber una enfermedad debajo. Dolores que cambian de articulación, pues un día me duele la rodilla, otro día está 3 o 4 días con la rodilla, de repente le duele un codo, ahora dice que un tobillo, o sea, como dolores que van migrando, esos también nos ponen un poco más en alerta a los pediatras. Por supuesto, dolores con cambios en la articulación, o sea, si vemos inflamación, está caliente, doloroso, cursa incluso con cojera, con dejar de hacer la actividad normal y, por supuesto, con fiebre. Todos esos son para consultar también sin demora. Y si el niño tiene malestar o mucho cansancio, o sea, si tiene esos dolores, bueno, tampoco parecen muy importantes porque no le afectan mucho, pero veis al niño como cada vez más cansado, desde luego que eso también. Luego, un dolor que despierte por la noche, o sea, no porque puntualmente un dolor, ya hemos dicho que un dolor de niño pequeño normalmente es tarde noche, pero a veces les despierta por la noche y son estas características de te doy un masajito y se te pasa. No, es un dolor que despierta por la noche, que le damos un analgésico y no se le pasa y que le está pasando todas las noches y que por la mañana se levanta con dolor, afecta su vida y además un dolor que cada día es peor, pues también son signos de alarma. Y luego, no podemos decir que un niño de 3 años tiene unos Guttslatter porque no es característico, ¿vale? Ni podemos decir que un niño de 12 años tiene así un dolor de crecimiento en una muñeca, en la cadera, o sea, no. Hemos dicho las cosas que son típicas de los niños pequeños y de los niños mayores y si son en otras edades, pues también nos tienen que alertar, ¿vale? Un niño pequeño de 2 años no se tiene por qué quejar de la rodilla, no es habitual. Pero Gonzalo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy estirando los cuádriceps y haciendo unas sentadillas, que no habíamos quedado que había que fortalecer estos músculos si tenías dolores de crecimiento, y yo es que últimamente tengo días que no me puedo ni levantar de la cama. A ver, por edad, dolores de crecimiento no son, los Guttslatter se te ha pasado ya, y lo mismo esto es o agujetas de que no practicas nunca o más ya de la edad, ¿sabes? De que se te ha gastado. En fin, bueno, deja de hacer el Arnold Schwarzenegger y vamos con el resumen del episodio de hoy. Los dolores referidos a las piernas son muy frecuentes en la infancia, tanto en niños pequeños como en adolescentes. En niños pequeños es frecuente que este dolor les pudiera despertar por la noche, aunque no sepan referir muy bien qué parte de las piernas es la que le duele. Al día siguiente no suele haber rastro de ese dolor. Los dolores de crecimiento de los adolescentes se conocen como apofisitis por tracción, situación en la que una tuberosidad del hueso cercana a un cartílago de crecimiento se inflama por un exceso de ejercicio. Cuando estas apofisitis se refieren a las rodillas, se trata de la enfermedad Osgood-Schlatter, mientras que la enfermedad de Sever es propia de los talones. Este tipo de dolores de crecimiento empeoran con el ejercicio y suele ser necesario el empleo de un antiinflamatorio, además de recomendar reposo. En el caso de dolor en alguna articulación y la presencia de signos de alarma, es necesario acudir al pediatra para valoración. Y con este resumen damos por finalizado el episodio de hoy. Os damos las gracias por escucharnos una semana más y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y como no, gracias a Deslas por seguir haciendo posible que este podcast siga en el aire una semana más. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. El corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas. El perfecto conocedor de los hombres las sabe hacer vibrar todas, como un buen músico. Charles Dickens, Dixit.